Es una alegría, hermanos, estarmos juntos en más un encuentro de diálogo mutuo promovido por Sincomiban. Y aunque hoy sea nuestra reunión en línea, nos alegramos de tener la oportunidad de ver la cara de cada hermano, su sonrisa. Y hoy también tendremos tiempo para hablar e orar uns por outros. Assim que evitamos a todos a quedar-se hasta o final desta reunião. Temos muitas coisas buenas que compartilhar hoje. E neste momento vou. Se te silenció, Rubia. Rubia, tu micrófono. Sí. Ahí va. Sí, perdão. Ahí va. Então, vou invitar nossa irmã Tânia, coordenadora de SIM, Comiban Internacional, para que nos dê saludo e também pueda orar para empezar nossa reunião. Carne molida. Solo poquito, hermanos. Por favor, cerrem seus micrófonos, por favor. Estejam atentos para deixar seu micrófono cerrado. Então, neste momento, vamos invitar a nossa irmã Tânia, coordenadora de SIM Comiban, para que esteja dando seu saludo e fazendo uma oração para começarmos, querida, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Ahí nos veníamos ya saludando entre todos los que fueron entrando a la sala. Qué gusto, qué alegría. Gracias a nuestro Señor por permitirnos esto tan maravilloso, ¿no? El último encuentro que tuvimos, y Carlos después algo podés contar acerca de esto, ¿no? De capacitación, de diálogo mutuo, fue allá por tus pagos, Carlos, ¿no? Fue en Ecuador, wow, y hace tiempo que no nos encontrábamos, así que es como un poco en el amor, ¿no? Los reencuentros se vuelven tan interesantes, hay tanto para compartir, han pasado muchas cosas seguramente. Han pasado cosas agradables, buenas, y en este tiempo también hemos vivido situaciones también y penas, y esa es la intención de hoy, no solamente tener este encuentro para capacitarnos, más que nada es para dialogar, para intercambiar, para animarnos los unos a los otros, para escuchar de Dios y trazar también esta posibilidad de seguir caminando juntos como cuidadores, si se permite, a lo mejor como acompañantes, como ministros de nuestro Señor en esto de acompañar en el cuidado integral de obreros, de obreras, de sus familias, de sus hijos. Y bueno, ¿para qué? Porque ¿cuál es el punto, no? Que las buenas nuevas de Jesús puedan llegar realmente a los lugares menos alcanzados, a todas las personas que todos necesitamos, digamos, conocer de Dios. Así que nosotros les damos la bienvenida como equipo de cuidado integral de Comiban. En lo particular estoy muy contenta de poder ponerle rostros a muchos de ustedes que conocía por intercambios y que ahora nos podemos encontrar. Así que este será un tiempo muy interesante que Dios nos provee y vamos a darle gracias al Señor y toda la honra a Él. Padre amado, gracias porque nos has permitido en esta tarde-noche para muchos, quizás más el mediodía para otros, Señor, en esta diversidad de horarios en los territorios en donde nos encontramos. Gracias por posibilitarnos también esta herramienta del Internet para poder estar juntos aún a la distancia. Y gracias porque vos nos trajiste hasta aquí, hemos podido experimentar en este tiempo
muchas cosas las cuales queremos en esta tarde compartir. Queremos aprender los unos de los otros y queremos animarnos y estimularnos a poder mirarte a vos, Señor, a poder seguir creciendo en vos, siendo unos discípulos y pudiendo hacer tu voluntad, Señor. Así que gracias, y dejamos todo este tiempo, que será un tiempo largo, danos la capacidad para estar atentos en un sentido intelectual, pero por sobre todo que tengamos nuestro espíritu abierto, nuestro corazón abierto, para poder intercambiar en lo que se vaya dando a lo largo de este tiempo. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amém. Amém. Graças, querida Tânia. E agora também elevaremos uma alabança a Deus através de uma canção que a Andrea vai compartilhar neste momento. Então, se que podamos estar em oração a nosso Deus. Gracias, Andrea. Alabado sea Dios por este tiempo. Y ahora también tenemos una devocional muy especial que será presentada por nuestro hermano Gabriel. Y por favor, Andrea, permita que yo comparta la pantalla. ¿Listo? Sí, gracias, querida. Então, se neste momento, Gabriel vai nos trazer uma devocional e com o tema de Veniendo a la Mesa. Para aqueles que não conhecem, Gabriel é chileno com 39 anos. Estás casado com Noemi Salto, que eres de Argentina. Tiene 2 hijos muy lindos, Ámbar y Ibrahim, y ha servido en misiones durante 17 años. Actualmente es consejero y consultor de cuidado misionero y coordinador también de Sincomiban Cono Sur. Por eso invitamos a este hermano amado que pueda ahora compartir la devocional con nosotros, Gabi. Muchas gracias, Rubia, por esa hermosa presentación. Para mí es una tremenda honra poder compartir con ustedes, amada familia de SIN. Mientras pensaba y reflexionaba en el Señor, qué podía compartir con ustedes, ¿no? Y se me vino esta idea, ¿no? De pensando un poquito cómo podemos elaborar esta transición que estamos viviendo. Gracias al Señor, se ha ido en una medida el COVID, ¿cierto? En gran parte de nuestras naciones. Se han posibilitado los accesos a viajar. Gracias al Señor podemos desplazarnos, podemos pasar, podemos abrazarnos. Como que de a poquito hemos estado volviendo a la normalidad, ¿sí? Pero algo interesante de este proceso que el Señor me animaba y que quiero también animarles a ustedes en esta tarde, noche, no sé, mañana, dependiendo de dónde ustedes están, es a pensar en esto. Primeramente en esta invitación. Voy a compartir la pantalla para compartir algunas diapositivas para ayudarnos a pensar y reflexionar, ¿no? En este sentido, viniendo a la mesa, ¿no? Y quiero que vamos a pensar algunos minutos o segundos más bien, ¿qué les representa esta mesa para ustedes? ¿Qué les evoca? ¿Sí? Si quieren abrir sus micrófonos, podamos participar en esto. ¿Qué les evoca a ustedes esta mesa que ven ahí? Abundancia. Abundancia, gracias Raúl. ¿Qué más? Diversidad de colores, sabores. Diversidad de sabores. Comunión. Variedad. Cultura. Cultura, muy bien, sí. Mucho trabajo.
Es cierto, sin duda alguien tiene que preparar todas esas delicias que vemos ahí. Compartir. Compartir, qué acción, qué reflejo justamente el amor de Dios tan grande es eso, la oportunidad de compartir, ¿no? Como el día de hoy que nos podemos disponer a pesar de la virtualidad, pero podemos estar compartiendo, ¿sí? Podemos estar compartiendo este espacio y este tiempo justamente para reflexionar y para acercarnos a esta mesa, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Sí? Libertad. Libertad. Carmen, creo que te escuché por ahí. Y pienso en riqueza y comunión. Wow, riqueza y comunión, ¿sí? Y fiesta. Fiesta. Wow, qué lindo concepto, ¿sí? Yo creo que sin duda toda esta comida nos evoca justamente celebrar esta, como decía la alabanza, esta fidelidad que nos persigue. Aun cuando quizás la pandemia, enfermedades, situaciones económicas, pérdida, han venido a evocar en lo contrario, la fidelidad de Dios nos sigue persiguiendo. Bueno, básicamente quiero ilustrar con esta mesa, es la mesa del Padre, ¿sí? Es justamente la mesa del Padre, esa mesa abundante, esa mesa donde se celebra, esa mesa donde uno se nutre, uno tiene diversidad. Lo que hablamos de cultura, Dios tiene lo que nosotros necesitamos culturalmente, también para nosotros, para nuestra satisfacción. Su arepita, su mate, su pan, en nuestro caso los chilenos que somos buenos para comer el pan, su fruta, ¿cierto? Ahí vemos cosas del mar también, entonces vemos también como ese cuidado intencional de Dios de proveernos todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y en ese sentido, justamente esta invitación de venir a la mesa, ¿hay algún acto implicacional en esto? Y que justamente quiero ahora abocarlos y llevarlos a la palabra del Señor, y quiero que puedan abrir, prender, encender sus Biblias ahí en Juan capítulo 3. Y vamos a estar dando una mirada, ¿cierto?, a este pasaje que nos refleja esta invitación a la mesa en una situación muy particular, ¿cierto? El Juan capítulo 13 nos habla justamente de cuando Jesús lava los pies de los discípulos, que justamente este lavar los pies era un requisito previo para la mesa, ¿sí? Era un requisito previo, y el Señor me hablaba justamente en este tiempo que estábamos viviendo y pensando en este devocional. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos hacer? Y algo interesante, que Dios anhela y desea que nosotros podamos disfrutar de esta mesa abundante. Pero hay un paso previo para eso, ¿sí? Culturalmente hablando hay un paso previo, y es justamente este paso de lavar nuestros pies, ¿sí? Lavar nuestros pies de nuestro caminar, ¿sí? Y algo que el Señor me hablaba particularmente es de la importancia de desvasijarse, ¿sí? En un sentido, hemos vivido en este proceso de pandemia, y incluso antes de pandemia, algunos países han pasado, por ejemplo, nosotros en Chile tuvimos situaciones como estallidos sociales, muchos países hemos enfrentado quizás situaciones en el ámbito político que han traído grandes cambios y muy significativos, y a la vez también sufrimiento a través de esto. Después llegó la pandemia, ¿cierto? Y todas estas cosas, todas estas experiencias han ido marcando nuestro caminar. Y es bien interesante, ¿no? Este pasaje de invitación de Jesús. Es interesante, bueno, acá también vamos a ir mirando algunos elementos con respecto a esto, de la acción misma de Jesús, de mostrar a sus discípulos la importancia de este lavado, ¿sí? La importancia de este lavado, la importancia de desvasijarnos. Y la invitación, amado, para este tiempo y para todos nosotros es poder desvasijarnos de aquellas cosas que necesitamos entregar, ¿cierto? ¿Por qué se lavaban los pies? Lógicamente porque ellos, como usaban normalmente sandalias, o algún calzado de ese tipo, entonces en el caminar ellos pisaban, bueno, se ensuciaban mínimamente con tierra, a veces con heces de animales, productos que estaban tirados, entonces obviamente sus pies
no estaban limpios, ¿sí? Quizás su ropa puede ser que sí, pero sus pies estaban sucios. Entonces era necesario que ellos pudieran, al ser invitados, en este caso por el padre y por el maestro, que necesariamente laváramos nuestros pies. Entonces en este tiempo de encuentro que estamos haciendo, recibamos esta invitación del Padre. Yo creo que el Padre quiere entregarnos en este tiempo esta mesa abundante, pero a la vez también quiere que podamos dejarnos por Él en este tiempo, que Él pueda lavar nuestros pies, ¿sí? Pueda lavar nuestros pies. Y en este sentido, y al aceptar que el Señor lave nuestros pies, es también un acto de reconocerle y honrarle también, porque el pasar a una casa sin lavarse los pies en la cultura oriental, bueno, particularmente en ese tiempo, era una deshonra para el dueño de casa, ¿sí? Entonces en este tiempo que nuestro anhelo, sin duda, como alguien decía, de fiesta, de celebrar, nosotros queremos honrar al Señor y queremos permitirle que Él pueda de poder lavar nuestros pies. Así que vamos a ir mirando algunas cosas interesantes con respecto a este pasaje. Bueno, dice el versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿no? Entonces acá nos muestra esta transición que yo les decía, ¿sí? Es decir, desde aquí en adelante comienza a cambiar la tónica, los discursos de Jesús ya son discursos más de despedida, ¿sí? Que él tiene, obviamente pensaba en esto, esta era la última cena tranquilo que ellos iban a tener, porque después la situación iba a cambiar radicalmente para ellos, ¿sí? Como quizás está un poco cambiando radicalmente para nosotros. Entonces era muy relevante. Pero algo interesante que nos entrega el versículo 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto me llama poderosamente la atención, ¿no? Que Jesús tenía primeramente que todo un entendimiento claro de este tiempo transicional que estaba por vivir, ¿sí? Y era un tiempo intencional que él estaba viviendo. Y segundo, ese saber que venía de Dios e iba a Dios, le permitió a él en este momento vaciar este proceso, también compartir este proceso final con sus discípulos, ¿sí? Este tiempo con ellos para, primeramente desde él, mostrar esta actitud de siervo, pero también a la vez replicar esto en sus discípulos. Quiero que podamos tener estas dos miradas. Primero, el ejemplo de Jesús en nuestras vidas, pero también la actitud de los discípulos para este tiempo, ¿sí? Podamos mirar estas dos ópticas. Entonces, el profundo entendimiento de quién era Jesús y lo que él iba a hacer le permitió tener este tiempo donde él pudo mostrarse de esta manera tan vulnerable a sus discípulos, de esta manera tan honrosa, ¿cierto? En este sentido de él transformarse en el siervo, él siendo el maestro. Imagina la figura para ellos de un rabino que primero que todo toma esta actitud del siervo más menospreciado de la casa, ¿no? Es muy interesante esta figura y que nos desafía también a nosotros en esta invitación que el Señor nos hace en este tiempo de poder venir a Él, ¿sí? De poder venir a Él y dejar que Él lave nuestros pies, ¿sí? Lave nuestros pies en este tiempo, ¿sí? Entonces debemos imitar, ¿cierto?, la actitud de Jesús en su accionar de rendirse para servir, ¿sí? Necesitamos ser intencionales como Jesús en esta hora. Primero como discípulos al dejarnos que Él lave nuestros pies, pero también después vamos a ver que Jesús también hace una invitación para que esto lo repliquemos con los demás. ¿Sí? Que va a ser nuestros tiempos justamente que vamos a poder realizar en el transcurso de este encuentro, tiempo donde vamos a poder quizás ser el que lava los pies del otro o dejarnos lavar los pies mientras compartimos nuestras experiencias que hemos vivido y las reflexiones que hemos sacado, ¿sí? Básicamente, la limpieza de este caminar implica justamente eso, darnos cuenta de cuánto hemos caminado, las circunstancias que hemos vivido, las situaciones difíciles que hemos pasado. Quizás nuestros pies están heridos, pero producto de que se puso una capa de barro, producto de nuestro caminar constante y a veces acelerado, normalmente en la misión,
no hemos dado cuenta que hay una herida debajo de esa capa. Entonces en este momento también nos permite ser conscientes. Al rendirnos delante del Señor podemos ser conscientes de estas heridas o dificultades que tenemos en nuestros pies. Entonces en este sentido también, después ya en el versículo 4 vemos un accionar más activo de Jesús, con esto demostrarles esta transición y este proceso, ¿no? Dice el versículo 4, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, ¿sí? Esta expresión se levantó de la cena, ¿sí? Es decir, sin duda, quién era el halagado, quién era el festejado o el honrado en ese momento era él, pero intencionalmente él se levanta, ¿sí? Esta acción que muestra esta figura, ¿no? Esta acción que muestra este amor por sus discípulos, este amor que lo lleva justamente a la cruz. Dice que después que se quitó el manto, ¿sí? Se quitó el manto, ¿sí? Básicamente esto es bien interesante, ¿no? Porque él obviamente culturalmente, él usaba este manto que era como una tela grande, que obviamente le dificultaba maniobrar. Entonces él se saca eso, se saca eso de sí, y para justamente estar cómodo para servir. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Y me llevaba a pensar en esto, en la importancia de qué cosas nosotros necesitamos sacarnos para poder servir mejor en este tiempo. ¿Sí? Hay muchas, ¿cómo decirlo? Costumbres, maneras de pensar, perspectivas que generaron la pandemia o las experiencias que vivimos, quizás que son como un manto que tenemos para afrontar este tiempo. Lo llamaría una perspectiva de guerra, que nos generó justamente un estado de guerra, un estado de alerta constante. Quizás sea el manto que hemos estado llevando en nuestra labor de cuidado integral, incluso en nuestra labor, en nuestros roles más básicos como el ser padre, el ser esposo, el ser hijo. Entonces Jesús dice que él se saca esto, se saca este manto que sin duda le incomodaba, que le estorbaba para poder servir a su discípulo. Y a la vez también nosotros necesitamos también en este desvasijarnos, poder sacarnos aquellas cosas que nos impiden, ¿sí? Poder servir mejor. Pero se dan cuenta que la acción de sacarse el manto vino antes de la acción motivada por el amor, ¿sí? Algo bien interesante del amor que estuve reflexionando en estos días, que el amor se basa en la rendición. Por mucho tiempo pensé y apunté a que el amor solo era a veces desde una perspectiva del compromiso. Es cierto, es importante que nos comprometamos con el Señor, pero cuando nosotros vamos a cumplir a cabalidad, el amarle a Dios correctamente va a ser cuando nosotros estamos rendidos a Él, ¿sí? No, porque a veces el compromiso es como que lo cumplo o no lo cumplo. Es si me conviene o no me conviene, si es satisfactorio para mí, si me gusta o no me gusta. Pero cuando yo me encuentro en el amor de rendición a Jesús, que era el amor que Él quería que sus discípulos aprendieran en esta experiencia, no hay opción, no hay opciones. Tú te rindes al amor que el Padre te entrega, y es el amor que tú también rindes a las personas. ¿Sí? No hay condicionante, no hay compromiso, y nos da una nueva perspectiva, ¿sí? Con respecto a este amor. Y luego dice que tomando una toalla se la ciñó, es decir, se vistió de siervo. ¿Sí? Se vistió de siervo. ¿Y qué es este vestir de siervo? Básicamente, en la perspectiva del cuidado integral, se trata de la mayordomía, ¿sí? Y no tanto de una posición de la cual nosotros servimos a nuestros amados obreros, a nuestras familias, a nuestros entornos, a nuestras iglesias. Es ceñirnos la toalla, ¿sí? Básicamente es ajustarse la toalla, porque la toalla justamente quedaba a la altura de la cintura para que cuando lavaba el pie pudiera secarle con facilidad. Entonces, asimismo, para que nosotros podamos, en esta perspectiva nueva de cómo podemos servir a nuestros obreros, es justamente desde la mayordomía, ¿sí? Y no tanto desde una posición, desde un cargo, desde un compromiso, sino más bien lo hacemos desde una rendición,
¿sí? Es decir, de una buena mayordomía. La rendición sin duda también es producto de una buena mayordomía, ¿sí? De nuestros recursos, de nuestro tiempo y de nuestras capacidades. Entonces se hace muy relevante, y así Jesús lo usó en su momento. Jesús podría haber estado haciendo cualquier otra cosa. Incluso, pienso, esto es una opinión muy personal, él podría haber estado pasando tiempo con el Padre solo y preparándose para lo que se venía, ¿sí? Que tiene ese espacio justamente en el Getsemaní, pero él podría haber estado tomándose un tiempo de ayuno, un tiempo de oración e intercesión personal, y haber estado ahí preparándose. Pero él decide, en este amor de rendición, de tomarse este tiempo con sus discípulos para enseñarles este principio, pero también para que ellos puedan ver con sus propios ojos esto tan esencial y tan importante para sus vidas, para su ministerio, ¿sí? De cómo deberían vivir. No era simplemente el hecho de servir, sino más bien el servir desde el amor de rendición, rendicional, podríamos decirlo. ¿Sí? Entonces, versículo 5 dice que luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido, ¿sí? Y comenzó a lavar, ¿cierto? Y es interesante que acá comenzó a lavar a todos, incluso hasta Judas, ¿sí? Como a los demás discípulos. Él no hizo discriminación, no hizo juzgamientos, sino que el amor lo llevó justamente hasta el propio Judas, que él ya sabía, como él lo menciona en el pasaje, él ya sabía que, que él le iba a traicionar, ¿sí? Sabía que Pedro sin duda lo iba a increpar, ya vamos a llegar a esa parte, pero ¿qué quería Jesús mostrar en esta parte también? Que básicamente el caminar muchas veces apunta a las experiencias ganadas, ¿sí? Entonces, ¿por qué era tan importante lavar nuestros pies? Porque cuando a veces esas experiencias ganadas tienden a nosotros a poner el foco en nosotros mismos. Entonces, por eso para Jesús era necesario que nosotros pudiéramos lavar nuestros pies, sin duda, para poder dejar que esas experiencias ganadas siguieran su curso, ¿sí? Siguieran su proceso natural, ¿sí? Es decir, extraer lo bueno de esa experiencia, los aprendizajes de nuestra vida con el Señor, nuestro aprendizaje en el cuidado integral, que sin duda deben haber muchísimas experiencias de esto, pero que eso no quite del centro a Jesús y no nos ponga a nosotros en el centro, ¿sí? Entonces, en este sentido también, el poder justamente dejar que Él traiga esa agua en el lebrillo, en el lavatorio, en el pocillo, como sea de acuerdo a su cultura, representa esto, que nos podamos dejar que Él se lleve a estas experiencias ganadas, ¿sí? Porque puede ser peligroso, ¿no? Les menciono solo un caso particular que le pasó con Gedeón, una experiencia muy buena de ver la mano del Señor, de dejarse gobernar por Él, vivir los principios de Dios. Pero luego de toda esta experiencia de victoria que ya conocemos y que la encontramos ahí en el libro de Jueces, él toma una decisión interesante en este proceso de celebración, de experiencia ganada. Se le ocurre que él podía ser un sacerdote. Entonces, en ese proceso le pide al pueblo de Israel, que obviamente estaba muy agradecido con él, que le dieran alhajas, oro, piedras preciosas, y él se construyó un efod. Y ese efod, para resumir la historia, terminó siendo un elemento que distrajo nuevamente el corazón del pueblo de Dios. Y se fueron, es decir, básicamente lo idolatraron. ¿Sí? Entonces, ahí también nos hace pensar en esto de cómo las experiencias ganadas en esta batalla de la pandemia o de cualquier elemento que ocurrió en estos últimos 3 años, tenemos que tener cuidado que no vaya a ser que ponga el centro en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestras experiencias vividas, sino más bien que nos lleven otra vez a la rendición, otra vez a poner a Dios en el centro de todo. ¿Sí? Y como ya mencioné, tenemos esta experiencia, ¿no? De nuestro discípulo, uno de los discípulos favoritos, quizás, y que muchos nos sentimos identificados con Pedro, ¿no? Versículo 6 y 7 dice, entonces vino
a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Sí? Tú me lavas los pies. Sin duda la actitud que Pedro tiene nos identifica a cada uno de nosotros, ¿no? Enfrente a esto de vaciarnos, ¿sí? Porque el vaciarnos implica, amado, o desvasijarnos, implica justamente un acto de humildad, un acto de, como decía, de amor que se rinde delante de su Señor, ¿sí? Que incluso se genera, como decía, una lucha entre la experiencia vivida versus a lo nuevo que Jesús quería darles, ¿no? Quiero graficar esto, ¿no? Ellos habían pasado, los discípulos, por muchas situaciones, milagros, sanidades, provisiones, predicaciones, tiempos de visualizar a Dios en acción, ¿sí? Y habían todos ganado muchas experiencias con Él. Pero esta experiencia nueva, que venía después justamente de la cena y la crucifixión, justamente la experiencia de la crucifixión necesitaba de que ellos se pudieran vaciar de esta experiencia para vivir a plenitud la crucifixión, ¿sí? Que era esta nueva, maravillosa experiencia de redención, ¿sí? Que iba a ser de un impacto generacional, ¿sí? Internacional, ¿sí? Iba a marcar. Entonces, pero ellos necesitaban poder vaciarse de esas experiencias vividas, ¿sí? Para poder vivir lo nuevo de Dios, para poder recibir toda esta mesa, ¿sí? Muchas veces tenemos la mesa servida del Padre en nuestras vidas, pero no comemos nada de ahí porque estamos tan llenos de lo que hemos vivido, tan conformes quizás, que nos perdemos de esto. Entonces, por eso este lavado que invita a Jesús es una invitación a todos a dejar toda presunción atrevida, ¿no? De querer negarnos a recibir lo que Él nos quiere dar y que lo que realmente necesitamos para este tiempo, ¿sí? Quizás a veces quizás no son batallas ganadas, quizás a veces son batallas perdidas, pérdidas, frustraciones, sueños no realizados, dolor, ¿sí? Sufrimiento, quizás que viviste y que eso está haciendo esa experiencia vivida que es lo que te impide poder recibir en este tiempo lo nuevo, ¿sí? Entonces necesitamos tomar conciencia de esto y como te digo, no ser presuntuosos para con Dios, sino en el sentido de negarnos de la invitación que Él nos hace con esta mesa abundante, sino que podamos tener la humildad y reconocer y identificar estas cosas que sabemos que no están bien y que estamos cargando, ¿no? Que quizás en la vorágine de la atención, de cuidar de otros, de la responsabilidad, del compromiso, no lo hemos podido rendir totalmente. Entonces necesitamos exhibir esta realidad, esta vulnerabilidad delante de Jesús para que Él pueda alabar nuestra vida, ¿sí? Por eso se necesita de humildad, ¿cierto? Para recibir con gratitud este don de la gracia de Dios, ¿no? El lavado de los pies, algo interesante que encontré, es como un tiempo para parar, ¿sí? Es como un Shabbat, ¿sí? Una palabra bastante conocida quizás por nosotros los cuidadores integrales, donde sin duda el Shabbat te invita a poder disfrutar de ese banquete que Él te quiere dar, ¿sí? Te paras, tomas conciencia, recuerda quién eres en Él, ¿sí? Recuerda su promesa, por lo cual puedes disfrutar, ¿sí? Te vacías de todas estas buenas y malas experiencias y te centras nuevamente tu atención, toda tu atención integral en Él, por lo cual te permite disfrutar ese Shabbat, ¿sí? Ese tiempo de descanso, de reposo. Entonces la vida servicial de Jesús la podemos entender, ¿cierto?, por este medio de imitación de esta vida sacrificial, ¿no? Esta acción de Jesús de dar esta posibilidad a sus discípulos de abrir sus corazones, de
limpiar su caminar implica justamente, nuevamente, a Jesús mostrándonos una vida sacrificial, ¿sí? Nuevamente mostrándonos hasta en estas circunstancias, ¿no? De él prefiriendo tomar este tiempo, sabiendo que le quedaba poco tiempo, de tomar este tiempo con sus discípulos para que ellos pudieran vivir una buena transición, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa misma intencionalidad que Jesús tuvo, podamos tenerla nosotros, de disfrutar ahora este tiempo transaccional con Jesús, ¿sí? Quiero tomar las palabras de nuestro amigo Pablo y Nancy, que ellos nos estuvieron compartiendo en el retiro de debriefing, ¿cierto? Perdón, la capacitación de debriefing, donde nos animaban a desacelerar, ¿sí? Ha sido tan bueno para mí recordar eso, y justamente esta palabra apunta a eso también, a desacelerar de la marcha que llevas para poder ponerte junto al maestro y dejar que él pueda lavar tus pies, ¿sí? Versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿no? ¿Sabéis lo que yo he hecho? Interesante, ¿no? Siempre la pregunta reflexiva de Jesús, ¿sí? Es como, tomémonos ese tiempo en la mesa con el Padre, ahora que ya hemos dejado que Él limpie nuestro caminar, que Él nos haga reflexionar de lo que ha sido bueno, lo que no ha sido tan bueno, entregarle nuestro dolor, entregarle nuestras pérdidas, para ahora pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que Él nos quería realmente enseñar en esta experiencia? Hemos dado algunas referencias, ¿cierto? Con esto de la rendición, con esto de la vida sacrificial, con esto del descanso, pero ¿qué es lo que el Señor, qué es ese plato especial que el Señor tiene para ti? ¿Sí? ¿Qué es esa fruta? ¿Qué es ese marisco? ¿Qué es esa carne? ¿Qué es esa preparación que tanto te gusta a ti? Que el Señor tiene para ti en este tiempo. ¿Qué es lo que el Señor tiene para ti? ¿Sí? Porque sin duda esta pregunta reflexiva apuntaba lógicamente a que los discípulos y nosotros podamos digerir esta experiencia, de dejarnos que el Señor lave nuestros pies, ¿sí? Porque estamos acostumbrados nosotros a hacer esto. Estamos, yo diría, hasta un punto a veces mal acostumbrados de siempre estar en esta posición de dar, de dar, de dar, que a veces nos cuesta recibir, ¿sí? Entonces necesitamos darle la oportunidad a Jesús, que Él con todas sus credenciales podamos rendirnos de una vez y dejarnos que Él lave nuestros pies, ¿sí? Que Él nos ayude a digerir este tiempo que hemos estado viviendo, ¿sí? Porque es esencial este paso, ¿no? Es esencial este paso para lograr entendimiento de esto que el Señor nos está llevando a través del lavado, ¿no? Y en el versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, ¿sí? Entonces yo debo entender esto primero para pues después seguir haciendo esto desde otra perspectiva, amado. La intencionalidad de esta transición que el Señor quiere que vivamos en el cuidado integral, desde lo que hacemos como cuidado integral, sea como facilitador, sea como proveedor de cuidado integral, sea como especialista, sea como el rol que nosotros tengamos, lo hagamos desde esta perspectiva. Primeramente pasando por el proceso con el Padre y con Jesús, para luego poder nosotros replicarle a los otros, ¿no? Y esto, ¿no? Esta afirmación de que debemos practicar esto los unos a los otros, ¿no? Este ejemplificación de Jesús, que Él lo hizo con ellos para que ellos después lo puedan hacer con los otros, ¿sí? Él se humilló, porque realmente se humilló en su condición de rey para enseñar esta, y ahora nos anima a nosotros, en nuestras posiciones, a humillarnos para poder llevar esto a otros, ¿sí? Y que podamos realmente vivir un proceso maravilloso frente a la mesa. Mi deseo y el deseo, yo creo que de todo el equipo de cuidado integral, es que nosotros podamos disfrutar a plenitud esta mesa servida, ¿sí?
el deseo y el corazón de Dios, y es justamente es que tú puedas disfrutar de esta mesa servida en este tiempo, que puedas hacer aquellas preguntas acerca de la teología, acerca del sufrimiento, acerca del dolor, pero acerca también de las buenas experiencias, ¿no? Como decía, a veces no nos detenemos a revisar esas buenas experiencias, qué dejan en nuestros corazones, qué percepciones, qué miradas, quizás a veces nos hacen, sin duda, mirar a nosotros mismos, y tenemos que ser cuidadosos con eso, porque al mirar nosotros mismos podemos caer justamente en dejar de lado a Dios, ¿sí? En no rendirle totalmente nuestra vida, y a veces hacer la obra de Dios desde una perspectiva solo del compromiso, ¿sí? Es que yo lo quiero hacer, es que yo lo hago. No. Lo que nosotros hacemos como cuidadores integrales, amados, lo hacemos porque nosotros nos hemos rendido ante el amor de Jesús. Tú haces todo lo que tú haces, recuerda esto, todo lo haces tú porque tú te rendiste a ese amor. Tú te rendiste a ese amor. Y si te quieres levantar otra vez, ríndete otra vez. Ríndete otra vez. Ve a la cruz, ¿sí? Ve a la cruz, como muchas veces usamos esta expresión. Crucifícate en esa cruz, no te bajes de la cruz. Mantente ahí en rendición y en humillación delante de Dios. Así que quería animarles en esta perspectiva a pensar en esto, ¿no? Hacernos esta pregunta: ¿qué nos ha dejado el caminar en este tiempo? Sea de pandemia, sea de situaciones sociales, sea de situaciones de sufrimiento, situaciones de éxito, ¿sí? Sin duda muchas cosas buenas se lograron en este tiempo. ¿Qué hemos sacado de esa experiencia? Pero que también está impidiendo que podamos recibir lo nuevo de esta mesa que el Señor tiene servida para nosotros. Así que, amados, el Señor me los bendiga. Eh, espero que haber cumplido con el tiempo. ¿Sí? Me porté bien, Rubia, ¿viste? Y que podamos reflexionar en esto. Así que, bendiciones. Muy bien, querido Gabriel. Sim, estás correcto com o tempo. Estás de parabéns, hermanos. E muitas graças por esta hermosa devocional. Que Deus siga bendicindo tu vida e tu família. E vale, hermanos, agora vamos a dividir em pequenos grupos para compartilhar e orar uns com os outros. E serás uma oportunidade de escuchar a cada participante e ter momento de oração por cada Así que invito a nuestra hermana Andrea a explicar este momento y las preguntas que nos ayudarán a reflexionar en este grupo. Por favor, Andrea. Bueno, vamos a tener grupos de entre 4 y 5 personas. Hay un facilitador por grupo. Acá les comparto la pregunta para ir como procesando y también se lo vamos a mandar a cada uno de los grupos. Cualquier problemita que tengan, me escriben, ¿sí? Y lo importante es que podamos como participar. Así que ahora largamos los grupos y pausamos la grabación. ¿Tiene más personas, Andrea, para entrar? Sí, ya entraron todas. ¿Entraron todas? Sí, sí, qué bueno. Yo tuve un tiempo muy, muy gracioso, muy hermoso con mi grupo. Y también me imagino que los grupos tuvieron un tiempo precioso para compartir y recibir la oración. Y queremos siempre dar la oportunidad de conocer a los hermanos que están sirviendo en el 5 MIBAM y orarmos siempre unos por otros. E poderíamos permitir que cada grupo pequeno compartilhe, pero como nosso tempo não lo permite,
elegiremos solo um grupo para que comparta um pouco sobre sua experiência. Então, assim que evito a nossa irmã Nancy a compartilhar como foi a experiência de seu grupo, que compartilharam, que pode ajudar a nós outros que estamos acá participando. Nancy, por favor. Bueno, gracias. Fue un privilegio para mí estar dirigiendo un grupo con 3 mujeres más, y una conocida y 2 no, pero fue muy lindo escuchar sus experiencias y conocernos más y sentir ese compañerismo, aunque éramos nuevos por conocer. Y también el tiempo de orar uno por la otra, y eso es muy lindo porque aunque no tenemos que tener una amistad profunda para orar por la otra persona, y hay mucha confianza entre nosotros. Entonces, eso fue mi experiencia. Sí, hermosa hermanita. Gracias por compartilhar. Gracias também por todos os irmãos que compartilharam em el grupo. Agradecemos também a todos os facilitadores que participaram, e eres um momento muito bueno. Então, agora, como nosso dia é muito especial, tendremos agora também outro momento muito especial. Então, frente ao diagnóstico sobre os processos e desafios que se enfrentam no período da pandemia, vamos a refletir um pouco sobre as lições aprendidas no período da pandemia. E nesse momento vamos a ter uma narrativa em 3 miradas. Por isso, vou a compartilhar acá 3 irmãos muito especiais que estarão compartilhando com nós outros. Temos nosso irmão Raul, que é nascido em la Ciudad de México, foi diretor de PMI México durante 13 anos, e atualmente trabalha em el SIM e participa em el equipo de SIM Comibam. É diretor de Comimex e colabora com outros ministérios em la capacitação de los candidatos de missioneiros. Ele vai compartilhar um pouco também depois nossa irmã Beira Aquique, que é pastora de missioneiros em la Igreja de Ministério de Restauração, em Panamá, e ha servido em missões aproximadamente 20 anos. Atualmente é a coordenadora de área de processo de campo da região de Centroamérica e também coordenadora nacional de cuidado de missioneiros e em la direção de missões de Concílio de la Igreja Quadrangular. E, por fim, também tendremos nosso irmão Carlos Pinto, que muitos também conhecem, que vive em Quito, Equador, é psicólogo clínico, ha servido em el cuidado missioneiro aproximadamente 15 anos. É coordenador da região andina de SIM Comibam e também diretor adjunto do Departamento de Cuidado de Missioneiro de SIM Comibam Internacional. Então, neste momento teremos este prazer de começar a ouvir nosso irmão Raul, depois Beira e, por fim, Carlos Pinto. Raul, esteja à vontade, irmão. Muchas gracias. De veras estoy muy contento porque he visto muchos rostros que durante la pandemia no vi. Y quiero narrarles un poco cuál fue la experiencia que tuvimos acá en México con la pandemia. Realmente no llegó directamente a México, sino como tantas otras cosas que recibimos de los Estados Unidos, de allá vino la pandemia. Cuando en Europa ya estaban pasando la primera ola,
Entonces escuchamos noticias de que en Nueva York, en Chicago, en las ciudades principales de Estados Unidos, había brotes y había contagios. La política de cada país fue diferente. En Estados Unidos lo importante era que la economía no fallara. En México lo importante es que la gente no muriera. Entonces, el gobierno que tenemos nosotros, de momento, implementó hospitales específicos con personal calificado para atender y protegidos para atender los problemas de COVID. Es cierto que en muchos países yo creo que esta pandemia nos agarró todavía con carencias muy grandes, ¿no? Porque sí hubo fallecimientos de médicos, enfermeras y personal que trabajaba en los hospitales en México. Así es de que en México empieza a llegar la primera oleada cuando de Estados Unidos regresan mexicanos. México nunca se cerró al turismo, entonces eso también nos hizo más vulnerables. Respecto a lo que sucedió es que en esas primeras oleadas, la verdad el pico de fallecimientos fue muy alto porque enseguida empezaron a sumarse como miles de fallecidos que había por cada día. A veces también nos asustábamos con lo que veíamos que sucedía en Ecuador, que la gente tenía que ser arrojada a las calles porque no había posibilidad de que se les curara, se les atendiera. Y en México la pandemia empieza también por las ciudades principales, las ciudades turísticas. Hubo noticias tan interesantes como que un grupo de jóvenes argentinos que estaban celebrando su graduación, se fueron a Cancún y allá se contagiaron y los tuvieron que tener en cuarentena, encerrados para que no regresaran a su país, y cuando regresaron, pues la mayoría iba contagiado ya. Así es de que hubo una expectativa muy grande, mucha promoción. Empezamos el primer encierro, la primer cuarentena, como empezaron a llamarle en México, y se suspendió mucho la actividad económica. Las personas que vivían o dependían de sus ventas en las calles, entonces fueron las personas que fueron perjudicadas primero. En las iglesias, bueno, pues empezó la misma política que en los hoteles, que en los restaurantes, que en muchos negocios donde la gente iba de compras, las iglesias comenzaron a cerrar también. No había posibilidad de que nos reuniéramos. Sin embargo, gracias a Skype, a Zoom y a Google, pues de alguna manera el púlpito emigró a las redes. Lo que no queríamos o no podíamos hacer algunas iglesias, ahora nos vimos obligados a aprender a hacerlo. Eso fue interesante porque yo siempre he dicho que en las redes sociales, en la web en general, ahí existe tanto el cielo como el infierno. Uno encuentra material de los dos lugares en donde, según la tendencia de cada persona, pues de ahí aprende más. Así es de que en las iglesias empezamos a subir, y lo que notamos principalmente es que perdimos la socialización. Yo ya no podía ir a ver a mis hermanos, a mis sobrinos. Con mis hijos nos veíamos esporádicamente, siempre con mucha precaución. Gracias a Dios, ellos se contagiaron, pero salieron bien. No hubo necesidad de internarlos. Solamente estuvieron bajo el cuidado médico, la supervisión médica, y pienso que fue porque no se contagiaron en la primera oleada de contagios que hubo, porque fue la más fuerte, en donde la gente moría con mayor facilidad. Ya la gente los llevábamos los familiares al hospital y tenían que estar sentados afuera esperando lugar para que los acomodaran. Gracias a Dios que en México no se saturaron al 100% ni los hospitales ni los ventiladores, así es de que siempre hubo manera de atenderlos, aunque todavía no había una medicina que dijeran que pudiera hacerse, un tratamiento que pudiera aplicarse correctamente, pero los recibían y se les daba la asistencia. Muchos fallecieron, pero también hubo algunos que sobrevivieron. El país entonces, económicamente, pues como en todo el mundo, empezó a declinar.
y difícilmente empezamos a encontrar todos los productos a los que estábamos acostumbrados en los centros comerciales. Yo creo que mucho de lo que estoy contando ahí es una experiencia por la que vivieron todos ustedes. Fallaban las cadenas de suministro, fallaban y entonces no encontrábamos tantas cosas que hacer o que comprar. Los servicios ahora eran por mensajería, así es de que todo lo que llegaba había que desinfectarlo. Mi esposa, como es médico, pues entonces enseguida implementó un spray de alcohol para desinfectar, así es de que cuando yo salía a hacer las compras una vez a la semana, no me dejaba entrar hasta que primero me desinfectaba. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no me desparasitas de una vez y aprovechamos todo el proceso para que esté limpio y puro y pueda entrar a la casa? La verdad es que como ella tuvo cáncer, entonces su sistema inmunológico quedó muy sensibilizado por las quimioterapias, entonces yo debía de tener doble cuidado para no traer el contagio a casa. Gracias a Dios, los únicos síntomas que tuvimos fue cuando empezaron a vacunarnos. Las vacunas nos daban algunos de todos los del padecimiento completo, pero muy suave, entonces superamos eso también. En nuestra iglesia, bueno, la iglesia se cerró y desde Comimex, desde la Cooperación Misionera de México, observamos pues que podíamos reunirnos por internet, pero había que apoyar ahora a las iglesias. Mucha de la gente que antes asistía se empezó a desanimar y ya ni siquiera por internet se comunicaban, no contestaban los correos y ahora sí que la pandemia llegó hasta las iglesias y mucha gente se fue y cuando abrimos las iglesias pues no regresaron. Este tiempo para mí fue una experiencia muy interesante, como compartía yo en el salón donde estuvimos. Yo venía saliendo de una serie de infecciones en vías urinarias por cuestión de que el agua aquí en la ciudad donde vivo es de pozo, entonces tenía muchos minerales y durante 18 años estuve tomando agua de pozo y claro que mis riñones se llenaron de piedras. Un día protestaron y quisieron salir y entonces empezaron los problemas. Así es de que yo tuve tiempo de recuperarme, tuve como 14 intervenciones quirúrgicas para poder deshacerme de todas esas piedras. Entonces yo tomé con una perspectiva diferente el encierro. Para mí fue un tiempo de reposo, de recuperación y como les comentaba también en el aula que mucho se decía que era una cuarentena obligatoria, entonces había que aprovechar esta oportunidad y en una plática que me invitaron a dar a un grupo, a una iglesia en Argentina, pues entonces les hablé de las cuarentenas en la iglesia. Perdón, las cuarentenas dentro de la escritura, o sea, los 40 días de la lluvia de Noé, los 40 años que duraron cada uno de los primeros reyes de Israel, los 40 días de ayuno del Señor, y bueno, hay tantas veces que se repite los 40 que es un buen material para analizar, y en ellos había que decirle a la gente que hay un propósito de Dios, todo esto no sucede por sí mismo, hay un propósito de Dios, tenemos que buscarlo. Siempre, siempre, cuando algo está sucediendo en el mundo espiritual, los síntomas se ven en el mundo material. Entonces, había que hacerlo así. Y finalmente, para compartirles, bueno, estoy agradecido con el Señor porque nos protegió a todos. Y finalmente el último año, en 2021, empecé a proclamar que era un año sabático y había que aprovechar para que la iglesia creciera, para reconciliarnos con el Señor, para aprender, para tener un tiempo a solas con Él ahora que estábamos encerrados y para aprender muchas otras cosas. Terminé algunos cursos de especialización en línea y hacía mucho que no estudiaba, entonces fue una tortura tener que volver a estudiar, pero gracias a Dios, esta es la perspectiva que pasamos. En México hemos seguido trabajando con las iglesias para que se recuperen porque quisiéramos que salieran misioneros, pero si no apoyamos a las iglesias, ¿de dónde van a salir los misioneros? Así es de que esta fue la experiencia que pasamos en México y espero que les distraiga. Muchas gracias.
Bendiciones. Queremos compartir. ¿Rubia? ¿Sí? Ok. Algunas lecciones aprendidas en este tiempo de pandemia. Yo las dividí en lecciones que aprendí acerca de Dios y algunas lecciones a nivel personal que quizás algunos pues, puedan identificarse con ellas. La pandemia fue definitivamente algo que puso al mundo en una pausa y en ese momento los gobiernos no sabían qué hacer, los sistemas de salud colapsaban en el mundo y el mundo entraba en un pánico total. Y a mi mente vino en la escritura, en Eclesiastés 5:8, que decía, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. A mí empecé a ver a Dios, nuestro Dios que está sentado en el trono, como soberano rey y que estaba en control, aun cuando el mundo estuviera totalmente descontrolado. Yo, una de las cosas que aprendí fue saber que Él era soberano sobre lo que estaba ocurriendo y que tenía totalmente el control. En medio de tanta aflicción, en medio de tanto dolor y que producían todas estas muertes y que probablemente a todos nosotros nos afectó de una u otra manera, venía a mi corazón una y otra vez Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que algunos pasajes bíblicos se hicieron realmente realidad en ese tiempo y poder confiar en un Dios que podía consolarnos en medio del dolor que sufría la humanidad entera y que al mismo tiempo nos daba esperanza. O sea, pude aprender a conocerlo en medio de la pandemia. Otra de las cosas que aprendí fue que Él sigue proveyendo las necesidades básicas de los hombres, o sea, por ejemplo, el alimento. Compartía en el grupo una hermana la provisión sobrenatural de Dios en medio de la pandemia y cómo eso impactó la vida de sus hijos, que eran muy pequeños, ¿no? Y creo que quizás muchos experimentamos esa provisión, ¿no? Decimos que Él es Jehová Jireh, o sea, aquel que provee. Y me ayudó a reflexionar y pensar en muchos de los obreros con los que trabajamos o acompañamos que pasan también estas necesidades. Yo creo que fue el tiempo donde más quizás la iglesia oró, y puedo hablar por mí mismo como iglesia, orar sin cesar. Yo creo que eso, como decía el hermano Raúl, incrementó mi comunión, mi relación con Dios, pero también a esa pausa hizo también pensar ¿realmente había una relación íntima con el Señor o solamente era algo que hacíamos como tradición o costumbre? Mucha gente dejó de asistir a los templos porque no se podía, pero también dejaron a Dios a un lado. Yo me fui al plano personal de las cosas que me enseñó a mí la pandemia. Aprendí a apreciar y a valorar las cosas simples y comunes de la vida. Primeramente, la vida misma y ver la fragilidad humana. Somos tan frágiles. Y una de las preguntas que yo me hice muchas veces fue, ¿estoy lista yo para ir a la presencia de Dios en caso de que me diera el COVID? No, la iglesia no estaba exenta, nosotros no estábamos exentos de ser contagiados. Y eso me hizo reflexionar, segundo, en mi familia, el primer ministerio que tenemos nosotros. ¿Y qué estaba haciendo yo con lo que el Señor me había dado? No solo mi familia, sino todo lo que Él a través de los años nos ha dado a cada uno de nosotros.
Me enfoqué un poco más en mi familia. Yo soy una mujer soltera, vivo con mi madre de 85 años, pero me enfoqué en ella, me enfoqué en la familia, en poder discipular mi familia, en poder enseñarle de lo que Dios a mí me ha enseñado, de poder compartirles el evangelio y poder ganar a uno de mis hermanos después de más de 25 años de que él pudiera conocer a ese Dios. Yo no sé en sus países, pero aquí en Panamá se incrementó en gran manera la violencia doméstica. Eso fue algo increíble. Y los padres no sabían qué hacer con sus hijos en casa. O sea, hubo una crisis total en la familia, ¿no? Y yo pensaba, a veces tomamos la familia como algo que, bueno, es la familia y está ahí. Pero la pandemia me hizo pensar que no siempre van a estar ahí. Y que puede ser en cualquier momento que no estén. Apreciar un poco más la familia que Dios me ha dado, sean cercanos o sean familias lejanos. El poder congregarnos y reunirnos con libertad. Estábamos acostumbrados a poder hacerlo sin ningún tipo de restricciones. Eso es un privilegio, pero nosotros quizás lo tomamos como algo, una costumbre, es algo normal. Pero cuando ya no se nos permitió poder hacerlo, entonces pude ponerme en el zapato de aquellos que están en otras partes del mundo y no pueden hacer esto, especialmente nuestros obreros. Algo tan simple como poder no solamente congregarse en la iglesia, sino poder hacer actividades sociales, poder tener la libertad de ir a un parque, a una piscina, de tener un tiempo de esparcimiento. Todo eso fue restringido en nuestras naciones. Y poder valorar las cosas como el poder reunirse, ¿no? Como lo hacemos hoy a través de Zoom. Yo pudiera decir muchas otras cosas más que quizás Dios me impactó en la pandemia. Como decía el hermano Raúl, un tiempo de retiro. Yo lo vi como un retiro para evaluar mi vida, ¿no? No solo personal, sino ministerial, familiar y en todos los sentidos, ¿no? Una pausa, ¿no? Para, como decía el hermano Gabriel, parar, ¿no? Y replantearnos algunas cosas, ¿no? En medio del dolor, en medio de todo lo que vivimos, pues pudimos sacar cosas positivas, cosas buenas que nos puedan ayudar ahora después que salimos de esta época de pandemia y poder, como dicen algunos, reinventarse y ver hacia dónde nos quiere llevar Dios. Entonces, fueron muchas cosas, ¿no? Yo nada más les comparto algunas que quizás fueron más significativas, pero fueron muchas para poder llegar donde estamos el día de hoy. Sé que quizás algunos de ustedes se puedan identificar o podrán tener otras, ¿no? Fortaleció mi fe en Dios, fortaleció mi relación con Dios y me dio la perspectiva correcta de la vida que Dios me ha dado, la familia que Dios me ha dado y las cosas simples para valorarlas. Así que Dios les bendiga, amados. Gracias, Beira, por compartir. Carlos Pinto. Sí, gracias, Rubia. A mí me gusta mucho poder participar luego que Rubia me presenta porque su voz es muy pausada y entonces me
me da la pauta para hablar con mayor calma. Gracias, Rubia. Bueno, para mí el tema de la pandemia ha sido, como le he catalogado, una bendita pausa obligatoria. Y digo bendita porque considero que como sociedad, como creación de Dios en general, hemos estado viviendo un tiempo demasiado acelerado. Hay tantos cambios tecnológicos, hay tantas situaciones nuevas que se presentan en cada continente, etcétera, etcétera. Pero percibo que estamos viviendo un tiempo muy acelerado y que de la misma manera también el movimiento misionero ha entrado en ese tren de activismo y de acelerar, ¿no? Es más, hasta se usa un dicho o una frase que dice: ayudemos a desatar la misión de Dios, como que está atada y nosotros tenemos la capacidad de desatar y retar la soberanía de Dios. Yo creo que justamente la bendita pausa nos da la gran lección de la soberanía de Dios y de que sus planes no necesariamente son los mismos que los nuestros y su modelo de misión no necesariamente son los nuestros. Yo creo que la pandemia nos ha permitido hacer un nuevo modelo de misión, justamente a través de la crisis que vivimos. Pero bueno, a modo de introducción lo dicho. Lo primero, yo diría que tengo que mencionar un par de cosas de cómo la pandemia a mí me ha afectado y la lección que saco, y lo otro también a nivel más bien de cómo la pandemia nos ha revelado ciertos vacíos existentes en el movimiento misionero latinoamericano, que vale la pena recoger esas lecciones. La primera lección para mí, personal, por así decirlo, ha sido el que la pandemia me enseñó un nuevo paradigma de lo que es el cuidado del misionero. Y nuevo paradigma me refiero a esto. Y anteriormente fue muy importante que Nerina de Argentina también ella también mencionó en su experiencia. Yo me di cuenta que el nuevo paradigma del cuidado del misionero durante la pandemia ha sido darme cuenta que ya no era el proceso relacional, el proceso de intervención, ya no era el supuesto anterior, que es yo como, entre comillas, cuidador de misioneros, estoy con cierta estabilidad emocional y más bien acompaño a alguien que está en un momento de crisis. La pandemia me sacó de esa presunción y de ese paradigma y me hizo dar cuenta que el misionero a quien yo estaba acompañando estaba en una tremenda crisis de ansiedad, estaba en una tremenda crisis de depresión, estaba impactado por el aislamiento, impactado por la inestabilidad, y que a su vez yo también estaba impactado por la depresión, yo también estaba impactado por la estabilidad, por la incertidumbre, por el encierro, etcétera, etcétera, y que esa situación que entendí provocó que cuando yo entendí que el misionero como yo estamos impactados de la misma manera, provocó entonces la posibilidad de tener una relación más horizontal entre quien aconseja y el aconsejado, por así decirlo, entre el misionero y el cuidador del misionero, lo cual fue muy lindo. Me parece que es un regalo de Dios de la pandemia que provocó este cambio de paradigma, donde el cuidador del misionero se cree que tiene todos los recursos y más bien el misionero está en un momento de desequilibrio y busca ayuda, etc. El nuevo modelo por la pandemia nos puede invitar a tener una relación mucho más horizontal. Como he mencionado algunas veces,
en ciertas conversaciones, una relación más del modelo de Jesús en el camino de Emaús, que se acerca, que camina con, ¿no? Que está acompañando, etc. Esta situación nos permite también luchar contra cierto paradigma tradicional, que es nosotros hemos sido educados, particularmente en psicología, ¿no? De no hablar de nosotros mismos, porque eso ya evitaría que sea una relación neutral, terapéutica. Pero en este caso, teníamos que hablar de nosotros mismos, porque realmente yo me sentía tan afectado por la depresión, yo me sentía tan afectado por la ansiedad, que entonces cualquier intervención de validez o de normalización que podría usar o que usted no cambiaba la situación de... Tu micrófono, Carlos, por favor. Se cerró. Pero cuando yo pude entonces sentir libertad de hablar también de mi depresión y decir, yo también me estoy sintiendo deprimido, yo también estoy sintiendo fuerte nivel de ansiedad. Entonces la cercanía entre el que acompaña al misionero y el misionero se hizo mucho más reducida y más horizontal. Entonces para mí esa fue una tremenda lección y un tremendo descubrimiento que quisiera rescatar y que espero se pueda, yo al menos personalmente, optar por seguir caminando en ese nuevo paradigma. Lo segundo de lección para mí fue el tema de entender mi fragilidad. O sea, yo me encontré en medio de la pandemia cuando me llamó, por ejemplo, un director del cuerpo pastoral de un país andino a decirme que habían fallecido 200 pastores y me decían, mira, nosotros no hemos sido entrenados para esto. Antes atendíamos un funeral cada año, qué sé yo, cada ciertos años. Ahora estamos atendiendo y oficiando funerales cada semana. Y es realmente agotador, ¿no? Y entonces me involucré con ellos a dar webinars, etc. Luego la Asociación de Médicos Cristianos en Ecuador también se comunicó con personas solicitando cierto apoyo porque estaban detectando ataques de pánico entre los médicos porque había mucho temor a que al retornar de casa podían estar llevando el virus a sus hijos, etc. Entonces también me involucré con eso. Y luego, bueno, misioneros que llamaban porque no sabían si debían de quedarse en el campo o no, que tenían mucho interrogantes sobre su permanencia o no en el campo durante este tema de la pandemia. Y así me sobreinvolucré y entonces me di cuenta que en un momento en que realmente había llegado a un proceso de fatiga, de agotamiento también, o sobreinvolucramiento, y en ese sentido decidí hacer algo, y lo cual fue muy saludable y muy importante. La gran lección: yo no soy omnipotente, de ninguna manera soy omnipresente, y entonces no puedo responder a todo llamado de todo misionero, y tengo que hacer el alto para hacer el ejercicio de autocuidado. Y eso es lo que hice y pude recuperarme. En relación al general, que yo considero que deberíamos o podríamos tomar en cuenta que la pandemia visibilizó ciertos espacios o vacíos que el movimiento misionero tiene. Uno sería que, por las conversaciones que yo tuve, yo no diría que toda agencia misionera está en lo mismo, pero con los contactos que yo tuve, con los diálogos que mantuve en la pandemia, descubrí que algunas agencias misioneras, sino varias, carecen de un acuerdo de contención. Entonces hemos tenido, en la pandemia nos visibilizó muchos casos que misioneros querían regresar a casa porque se les había muerto un papá o una mamá o un hermano, qué sé yo, y no podían regresar porque no tenían para el pasaje, así de básico.
Y esto se dio porque no había un protocolo establecido de tener una cantidad fija para ser usada en situaciones de emergencia como en este tipo de casos. Entonces, la ausencia de protocolos de financiamiento para intervenciones de contención, de emergencia, se ha hecho evidente y creo que es algo que necesitamos anotar. Lo segundo fue que en algunos casos también que participé encontré que había, la pandemia provocó conflicto de lealtades, en el sentido conflicto entre los misioneros y los directores de campo. Otra vez, repito, en algunos casos, yo no puedo generalizar, pero por ejemplo, en algunos casos, algunos directores de campo querían obligar al misionero que retorne a su país porque querían velar por su integridad física, etcétera, etcétera. A la vez, el misionero más bien había hecho todo un voto y en búsqueda de la dirección de Dios, y sintieron que Dios le decía que se quede, él y su familia, o ella y su familia. Entonces se provocó cierto conflicto de lealtades y cierto conflicto y tensiones entre el director de campo y el misionero en relación a quién decide finalmente este tema, ¿no? Porque provoca cierto impacto moral, como se le llama, cuando un misionero se le obliga a hacer algo que el misionero lo mira como algo no ético, ¿no? En este caso, por ejemplo, que tengo en mente es que el misionero sintió que Dios le decía que debía de quedarse, pero el director de campo le dijo que tenía que volver. Y para él fue una cosa no ética el tener que quedarse, el tener que irse y abandonar a quien él consideraba que era el pueblo al cual estaba llamado a servir, y que más bien que debía de quedarse en una situación como esta. La otra lección que queda, y que es muy buena más bien, es que se hizo notorio la solidaridad del movimiento misionero, porque veíamos cómo las comunicaciones se dieron y alguien decía, tenemos un misionero en India que tiene que ir a Pakistán, o tenemos un misionero en Europa, pero no puede, tiene que buscar un lugar para poder viajar en una semana, etcétera. Y se vio mucho el cuerpo misionero, donde realmente se dio la mano, se hizo evidente justamente la capacidad y el potencial del movimiento misionero cuando se da la mano y cuando se coopera en lugar de entrar en temas de competencia. Lo otro sería la lección para a nivel general también, es que se hizo evidente que falta de espacios físicos a nivel global donde misioneros latinoamericanos puedan ir cuando entran en una etapa de crisis mayores como depresión mayor, vimos cuadros de pánico, de ansiedad, de estrés postraumático, etcétera, pero no había dónde enviar. Hay algunos lugares, pero es muy escaso. Faltan lugares, diría yo, y falta personal latinoamericano calificado para atender situaciones donde se requiere cierto nivel de especialización para atender a los misioneros latinos. Y lo otro fue que creo que la pandemia nos ha dejado el gran regalo de descubrir que el Zoom nos ha acercado unos a otros a nivel global, y que antes al menos en mi caso, por ejemplo, yo aprendí que yo era reacio, pero aprendí que podemos hacer capacitación a nivel, a otros lugares, desde donde yo estoy, particularmente a través de Zoom, pero luego aprendí que el Zoom no solamente es un gran recurso que la pandemia nos ha traído para educación y capacitación, sino también para la atención de misioneros, para el acompañamiento de misioneros. Y eso es fantástico, porque siempre hemos dicho, podemos atender a quienes viven en nuestro país, o de pronto a quienes viven en nuestra región, pero el Zoom ahora nos ha hecho evidente que podemos acompañar a personas que están en diferentes lugares. Para finalizar, otra vez, creo que quisiera repetir este tema de cómo la pandemia nos ha permitido, nos invita a ser más creativos,
a salir del patrón tradicional en que hemos sido formados, a salir de lo técnico y a aprovechar la relación, como mencionaba Tania al inicio, ¿no? Es la relación más que lo técnico, lo que en cierto sentido pudiéramos caminar un poco más en este acompañamiento de tipo Jesús caminando en el camino de Emaús. Lo siento que tengo una amiga que mi frente se torna en un aeropuerto para ella, una mosca, y que está dando vueltas. Bueno, no podemos reducir el dolor, ni la ansiedad, ni la depresión, ni qué sé yo, en situaciones como la pandemia, con elementos puramente humanos, técnicos, pero sí nos dimos cuenta y hemos aprendido, creo yo, y lo interesante, la literatura psicológica secular lo reconoce y mantiene que las personas que tienen un factor emocional saludable, rico, nutrido, son las personas que tienen mayor capacidad para enfrentar una crisis mayor como en el tema de la pandemia y poder superar y afrontar la crisis en una manera saludable. Entonces, la pandemia otra vez también ha puesto en algo visible el que el mundo secular siempre quiso negar, que es el factor espiritual como un factor salutógeno para la salud mental e integral. Muchas gracias. Disculpen tanto mi movimiento, pero estoy en medio del bosque en este lugar y entonces hay muchos bichitos. Compreendido, querido hermano Carlos. Muitas graças por compartilhar. É regalo ouvir o irmão e todos os irmãos, né? São três hermosos irmãos que compartilharam com nós outros suas experiências. E são experiências diferentes, formas distintas de mirar os retos e os aprendizajes. E agora vamos a dividir-nos em pequenos grupos para compartilhar um pouco mais, só 10 minutos, assim que invito a Andrea a explicar este momento e ler as perguntas que nos ajudarão a reflexionar neste momento. Depois deste tempo, volveremos para que Carlos haga encerramento deste momento. ¿Estás bien, Andrea? Bien, acá está la plaquita con la pregunta, ¿sí? Vamos a tener 10 minutitos para hablar sobre qué enseñanza rescatás útil para tu rol como cuidador de misioneros. Otra vez enviamos los grupos y voy a pausar. Gracias, Andrea. Queridos hermanos, qué tiempo precioso, muy agradable poder compartir. Quero agradecer também a Andrea, que está com nós outros, nos ajudando com toda a parte do Zoom. Muito agradável tê-la acá com nós outros. Vou invitar nosso irmão Carlos Pinto, que, por favor, podem fazer suas considerações finais e também compartilhar com os irmãos que daqui a 1 hora volveremos e teremos mais momentos especiais. Então, por favor, Carlos, esté à vontade. Sí, gracias Rubia. Igual, gracias también a todo el equipo de coordinación de este evento, a ti Rubia, a Tania, a Gabriel, a Raúl, a Beira, qué sé yo. Han sido varios días de reuniones y ahora estamos viendo el producto de lo que hemos soñado y orado. Y realmente estamos, me imagino, ustedes igual que yo, muy agradecidos a Dios por esta linda oportunidad de
de poder vernos y reconectarnos, ¿no? Que sentimos que era muy necesario debido a que hemos enfrentado un tiempo particular, forzado en cierto sentido, en sentido vivir una pausa y a la vez cierto distanciamiento por el tema de la pandemia. Pero a la vez este encuentro y lo que hemos visto esta mañana básicamente es rescatar que sí es cierto que podemos mirar la pandemia como algo duro, algo que fue difícil, que hubo muchas pérdidas, etcétera, etcétera, pero también podemos reafirmar, creo que todos hemos escuchado de alguna u otra manera o dicho que hemos experimentado la soberanía de Dios y el cuidado de Dios y que nada escapa de Él, ¿no? De su presencia, y que realmente la pausa tiene una riqueza, como también las crisis, ¿no? Como bien sabemos, podemos estancarnos en las crisis, en lo negativo, o podemos mirar más bien, darle un significado nuevo a la crisis y mirarla como una nueva oportunidad o una invitación a salir de paradigmas tradicionales y incursionar en nuevas formas de enfrentar la vida y llevar las lecciones que hemos aprendido, en este caso, por ejemplo, las lecciones aprendidas por la pandemia. Bueno, hemos pasado una linda mañana, gracias a todos por su presencia y atención. Hemos tenido un lindo tiempo devocional, creo que la invitación que nos hizo Gabriel de poder detenernos a mirar esa acción de humildad, esa acción de pausa también que hizo el Señor Jesús de lavar los pies a sus discípulos, a mí al menos me hizo pensar en que hay mucha enseñanza ahí sobre cómo este paradigma o esta analogía la podríamos utilizar también en el ejercicio del cuidado del misionero, ¿no? El lavar los pies. ¿Qué significaría lavar los pies al misionero que estamos acompañando? Porque es una acción, como mencionaba Gabriel, de acción comprometida de Cristo que se levantó, una acción decidida, una acción directa, que pudiéramos involucrarnos en nuestro repertorio, de cuidado del misionero. Linda meditación, Gabriel, gracias. Luego hemos tenido un tiempo también muy rico de diálogo en grupos, donde hemos podido justamente responder a ciertas preguntas de cómo nos impactó la pandemia, pero también qué cosas buenas nos trajo la pandemia, ¿no? Y eso es algo que a veces no nos hemos detenido a pensar, pero fue rico el que nos demos esa oportunidad de dialogar en grupos y pensar que la pandemia también nos trajo cosas muy buenas. El validar a la familia, el validar la vida, el reconocer la fragilidad, el reconocer la soberanía de Dios, etc. Entonces fue un tiempo también muy rico. Y luego hemos tenido la oportunidad de escuchar a 3 perspectivas sobre lecciones aprendidas en el tiempo de la pandemia, que fue dado por Raúl, por Beira y mi persona, cada uno con diferentes experiencias, que también fue muy, creo, cada uno trajo una perspectiva muy diferente, y creo que lo común es que hay lecciones que no debemos dejarlas pasar y no debemos voltear la página tan rápido. La pausa obligatoria que nos permitió la pandemia, quizás nos ha forzado inclusive, como dijimos, a mirar que hay otra forma que Dios está haciendo la misión. En este caso, lo que aprendimos es, por ejemplo, el uso del Zoom como una tremenda herramienta nueva para acercarnos a lugares que geográficamente están muy lejos de uno y que antes pensábamos que era imposible poder atender a un misionero que está en el África cuando yo estoy en América Latina. Pero ahora con el tema del Zoom y la nueva tecnología lo podemos hacer. Ha sido un buen tiempo también de poder entonces escucharnos en ese sentido y tener el tiempo luego de dialogar también a nivel de grupo. Ahora vamos a tener esta pausa para todos en sus diferentes países, tienen diferentes horas en las que están, pero sí vamos a hacer esa pausa para luego volver. Les invitamos a por favor que se reconecten y si Rubia nos puede dar la hora
entonces de retorno para proseguir porque la agenda continúa. Hay mucha riqueza en escucharnos, hay mucha riqueza en vernos, hay mucha riqueza en reconectarnos y no desaprovechemos esta oportunidad. Les invitamos entonces a volver a unirnos en este diálogo, en este encuentro de diálogo y capacitación mutua. Rubia, si nos puedes decir a qué horas podemos volver. Sí, voy a decir la hora de Argentina. Entonces, si los hermanos hacen las contas. Entonces, la hora de Argentina, abriremos la sala del Zoom às 5:55, porque las 6 empezaremos. Entonces, hermanos, por favor, no se atrasen, descanse un poquito y vuelven luego, por favor. Gracias. Gracias a todos.